Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos acá a otro video acá en Mundo Física Chile. Yo soy Diego y en esta oportunidad voy a hablarles ya empezando esta sección nueva de videos relacionados con el tema de la temperatura y el calor, más específicamente. Nosotros en los videos anteriores hablábamos de corriente, hablábamos de electricidad, ¿verdad? Hablábamos de los circuitos, pero ahora toca hablar del tema de la temperatura. Ahora, más específicamente, nosotros podemos pensar de que la temperatura tiene que ver con el calor o tiene que ver con cuántos grados hace, ¿cierto? Una de las cosas más típicas, ¿verdad?, es pensar en los termómetros, ¿verdad? Que los termómetros son para registrar la temperatura, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, como fue el tema de la pandemia, ¿cierto? Que se tomaba siempre el tema de temperatura a cada rato para el tema, ¿cierto?, de evitar un alza, ¿verdad?, de la temperatura, ¿cierto?, corporal. Entonces, los termómetros sirven para eso en general, ¿verdad? También el tema del calor, ¿verdad? A través, ¿cierto?, del fuego más particularmente, ya con ese aumento de temperatura, generalmente el fuego está a temperaturas muy altas, ¿cierto? Por ejemplo, lo que se llama el efecto Joule, ya, perdón, el experimento de Joule, ¿cierto? Que tiene relación con el tema de las calorías, con el tema de la energía necesaria, ¿cierto?, para aumentar la temperatura de un cuerpo. También podemos hablar de los estados de la materia, ¿cierto? Los básicos, el sólido, el líquido y el gaseoso, que tienen una determinada temperatura para cambiar de estado de la materia, ¿cierto? Y también, obviamente, el tema de la sensación térmica, perdón, ¿cierto? Por ejemplo, le vemos al pato Donald, ¿cierto? Ya está sofocado por el calor, ¿cierto?, de ese desierto. Entonces acá, ¿cierto? Cuando hablamos de temperatura, uno puede asociar, ¿cierto?, como dije, los conceptos de calor, temperatura, ¿cierto? Sensación térmica, ¿verdad? Los termómetros, etcétera. Pero cuando nosotros colocamos las manos, o cuando, por ejemplo, nos lavamos las manos, o tomamos una taza caliente, o ponemos las manos a un trozo de hielo, por ejemplo, nosotros no estamos midiendo la temperatura con eso. Uno puede decir, ah, esto está muy helado, está muy caliente, ¿verdad? Pero eso que estamos sintiendo, ¿verdad? Como dice su nombre, es una sensación térmica, ¿ya? Que no es una cantidad, ¿verdad? Eh, objetiva. Ya tenemos que pensar que la sensación térmica es una cantidad más subjetiva porque depende del individuo que está sintiendo o percibiendo esa temperatura. Yo puedo decir, ¿cierto?, de que ahora actualmente hace mucha calor, ¿verdad? Pero quizás ustedes a la hora que estén viendo este video seguramente van a sentir más frío o también mucho más calor que yo, etcétera. Entonces, el tema del calor y el frío tiene mucho que ver con algo subjetivo, depende de cada persona, como les decía. Uno puede pensar que hace más frío, otro que hace más calor. Entonces, eso no es un indicador realmente de la temperatura que pueda existir. Quizás se pueda acercar, ¿verdad?, lo máximo posible, pero no es algo objetivo como, por ejemplo, medirlo con un termómetro, ¿ok? O con algún instrumento de medición, ¿cierto?, más profesional, ¿verdad? Pero principalmente con el termómetro. Entonces, la sensación térmica es una medición de la temperatura, pero es una medición subjetiva, que depende del individuo, ¿cierto?, que esté utilizando, ¿cierto?, ya sus manos o su mismo cuerpo, ¿verdad?, para percibir, ¿cierto?, este cambio, ¿verdad?, que existe la temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hace calor, ahora que viene el verano, ¿cierto? Ahora que estamos saliendo del invierno, ¿cierto? Que en estos días ha hecho bastante frío. Ya, como les decía, ¿cierto? Y vuelvo a ser repetitivo, quizás tú que estás viendo, ¿cierto? Sentías más calor, sentías más frío, ¿cierto? Y eso, como les digo, es algo más subjetivo, ¿cierto? Que depende de cada uno de ustedes, ¿ok? Y esa percepción de una temperatura, ¿cierto? O más temperatura o menos temperatura se llama sensación térmica. Entonces, ¿qué exactamente es la temperatura? Para entender esto, nosotros tenemos que ver esta imagen. Y si ustedes ven acá, tenemos los tres estados básicos de la materia: el sólido, ¿cierto?, el líquido y el gaseoso, que van de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, si nos ponemos a pensar en temperaturas que estén en estos estados, en el sólido podemos pensar en un trozo de hielo, en el líquido, perfectamente en el agua, ¿cierto?, que uno puede beber, consumir, y el gaseoso uno puede pensar en el vapor de agua, ¿cierto?, en el vapor que sale cuando uno hierve el agua, etcétera. Y uno pensará, claro, ¿por qué pensamos en el agua? Sí, porque el agua es una sustancia bastante más pura que el resto. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando vemos los cambios de estado de la materia, generalmente, o vemos el concepto mismo de temperatura, siempre tenemos que tomar como referencia el agua.
¿Ok? Entonces, si ustedes ven acá en la imagen, se van a dar cuenta de que en cada uno de los estados de la materia, las partículas vibran con una determinada velocidad. Por ejemplo, en el caso de los sólidos, las partículas vibran muy lentamente y eso permite que estén muy juntas entre sí, están muy compactas. Por eso que el sólido, ¿cierto? Es más, ¿verdad? Es como más denso, si lo queremos colocar así. El líquido, en cambio, la velocidad de las partículas empieza a aumentar, por tanto, la separación entre las mismas también empieza a aumentar, porque se van a empezar a mover más rápido. Igual así también en el tema del gaseoso, ¿cierto? Las partículas se mueven muy rápido, ¿cierto? Prácticamente no alcanzan a pasar por la muestra que se está observando, ¿verdad? Y eso porque las partículas, a moverse a velocidades muy altas, ¿verdad? También se encuentran muy separadas entre sí. Y esa separación de las partículas también tiene que ver con la temperatura que experimenta. En este sentido, cuando las partículas están muy juntas, ¿cierto? En el caso del sólido, perdón, del sólido, la temperatura es muy baja, ¿ok? Por eso que los trozos de hielo, ¿cierto? O algo más frío, ¿verdad? Generalmente son sólidos, ¿ok? En cambio, el líquido, ¿cierto? No es tan frío, a menos que sea el caso del agua, que el agua tiene un caso particular, ¿cierto? Que por lo menos a menos 4 grados Celsius todavía se comporta como un líquido o a veces como un sólido, entonces ahí hay una anomalía del agua específicamente. Y en el caso del gaseoso también tiene temperaturas muy altas, sobre los 100 grados, que es lo que llamamos la temperatura de ebullición, ¿ya? Entonces, los estados de la materia tienen que ver, obviamente, con la temperatura que experimenta, ¿cierto?, una sustancia. Y eso tiene que ver con la velocidad de las partículas. Es decir, a mayor velocidad de las partículas, la temperatura es mayor. Por lo tanto, el concepto de temperatura, ¿cierto?, ya, como vemos ahí, ¿verdad? Tiene relación con el movimiento de las mismas. Por lo tanto, podemos decir de que la temperatura de una sustancia es un indicador, ¿verdad?, de la velocidad que experimentan las partículas. A esa velocidad también se le llama energía cinética, que la energía cinética es la energía que experimentan las partículas cuando se desplazan entre un punto y otro, y que depende de la velocidad. Entonces, más puntualmente, la temperatura como concepto es un indicador de la velocidad que poseen las partículas de una sustancia. Es decir, a menor temperatura, ¿cierto? La velocidad de las partículas es más baja. A mayor temperatura, ¿verdad? La velocidad de las partículas es más alta. Por eso que los gases, por ejemplo, que están en la atmósfera, son más calientes que otros. Igual, la temperatura también depende de la sustancia que estemos trabajando. No es lo mismo tener, ¿cierto? Una temperatura, no sé, de 10 grados para el agua, ¿cierto? Que 10 grados para un trozo de metal. O sea, son diferentes, ¿ok? Y eso también tiene que ver con los cambios de estado de la materia, ¿verdad? Que también ahí va a influir, ¿cierto? En ese caso, en ese aspecto. Entonces, si se repite nuevamente, la temperatura es un indicador de la velocidad que tienen las partículas de una sustancia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo relacionamos esto después con los cambios de la materia? Con los cambios de estado de la materia, o los cambios de fase que también se llaman. Si vemos, por ejemplo, acá, en la situación, tenemos a una persona, ¿cierto? A un niño, ¿ya? Y vemos que tenemos varios cambios de estado acá, de la materia, más particularmente del agua. Por ejemplo, la tetera, ¿cierto? Que está en la imagen, que está con color rojo, está empezando a hervir, ¿cierto? Y ahí está experimentando levemente un cambio de estado desde el líquido al gaseoso. O por ejemplo, ¿cierto? Los trozos de hielo que están ahí en la cubetera se están derritiendo porque están a la intemperie. Entonces, está cambiando, ¿cierto? Está experimentando una transición de fase entre el sólido y el líquido. Lo mismo que con el helado, ¿cierto? El helado también se está derritiendo y generalmente en verano, cuando uno come helado, ¿cierto? O toma helado, mejor dicho, ya siempre se llega a derretir porque experimenta un aumento de la temperatura. Ahora, los aumentos de la temperatura no significa que está cambiando de fase. Cuando se experimenta un cambio de fase, un cambio de estado de la materia, es cuando alcanza cierta temperatura. Y esa cierta temperatura depende de la sustancia que estemos trabajando. Por ejemplo, si es el agua, generalmente el agua al alcanzar los 0 grados va a experimentar la transición del sólido al líquido, que llamamos la temperatura de fusión, por ejemplo. Y cuando llegamos a los 100 grados Celsius, experimentamos una transición del líquido al gaseoso. Pero eso no significa que a medida, ¿cierto?, que va aumentando la temperatura, ¿verdad?, esté cambiando de fase, ¿ok? Sino que está llegando a un punto
a una temperatura en concreto para experimentar recién ese cambio de fase. O sea, por ejemplo, el agua a 80 grados Celsius no está cambiando de estado de la materia. A 93 grados Celsius tampoco está cambiando de estado de la materia. Recién cuando llega a los 100 se produce el cambio de estado de la materia y en ese instante la temperatura se mantiene constante hasta que toda la materia cambia de estado. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos un trozo de hielo y este llega a los 0 grados Celsius, ¿cierto? Se mantiene en 0 grados Celsius hasta que todo ese hielo, ¿cierto?, cambie de estado de la materia y se transforme en un líquido. Lo mismo que con el agua, ¿cierto?, que se calienta. Cuando el agua se calienta a los 100 grados Celsius, ¿cierto?, y empieza a cambiar de estado, se quedará en 100 grados Celsius hasta que llegue al estado gaseoso. ¿Ya? Pero en los estados intermedios, digamos, cuando estamos en el estado líquido, al aumentar la temperatura se mantiene como líquido, no cambia sus propiedades. Sí, lo que hace es que la temperatura empieza a aumentar para prepararse para ese cambio de estado de la materia. Pero eso no significa que cuando aumenta la temperatura esté cambiando de estado. No, es cuando llega a esa temperatura, que lo podemos ver, ¿cierto? Acá generalmente en el siguiente gráfico que después les voy a mostrar. ¿Ya? Entonces los estados de la materia, ¿verdad? Tienden, ¿cierto?, a aumentar su temperatura, obviamente, ¿ya? Para prepararse para llegar a esa temperatura, ¿cierto? Ya sea de fusión o sea de vaporización, que es la temperatura, ¿cierto? Cuando empieza a ebullir, ¿verdad? El agua. Entonces acá tenemos obviamente, ¿cierto?, de que si le estamos entregando energía, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo para derretir el hielo es entregarle energía que se llama calor, que ya, por ejemplo, cuando trabajamos con la transformación de la electricidad en el tema de las ampolletas, ¿verdad? Vimos más específicamente que se transforma esa energía eléctrica, ¿cierto? Esa energía eléctrica se transforma en calor, ¿verdad? En electricidad. Entonces, perdón, energía térmica, ¿cierto? Entonces se calienta. Entonces, acá pasa lo mismo. Nosotros le estamos impregnando calor o energía térmica para que esa sustancia empiece a aumentar su temperatura para prepararse para el cambio de estado. ¿Sí? Parece que ahora sí. ¿Cierto? Entonces, obviamente, ¿cierto? ¿Ya? Y lo mismo, ¿cierto? Si le quitamos energía a la sustancia, también su temperatura va a disminuir, pero no va a ocurrir, ¿cierto?, en el cambio de estado. Cuando llega a esa temperatura, como dije recién va a ocurrir el cambio de estado de la materia. ¿Ok? Y eso, como dije, ahora sí podemos verlo obviamente en este gráfico, ya que obviamente la transición, ¿cierto?, de los cambios de estado en el agua. Por ejemplo, el agua, ¿cierto?, aumenta su temperatura hasta llegar a los 0 grados Celsius y ahí se mantiene constante y transiciona entre el sólido y el líquido hasta que toda el agua, cierto, que era en estado sólido, se transforma en el estado líquido. Pero la temperatura se mantiene constante. ¿Ok? Lo mismo cuando llega a los 100 grados Celsius. También se mantiene entre el líquido y el gas hasta que experimenta, ¿cierto?, la transición completa, ¿verdad?, hasta el estado gaseoso. Y al revés pasa exactamente lo mismo. Si queremos pasar del gas al líquido, ¿cierto?, que es la condensación, ¿verdad? También, obviamente, podemos llegar, ¿cierto?, al estado, en este caso, líquido. ¿Ok? Pero cuando pase toda la materia al estado líquido. Y lo mismo que cuando pasamos al estado sólido desde el líquido, también, ¿cierto? La energía, ¿cierto? Cuando se produce la solidificación, que es el cambio de estado de líquido a sólido, también toda la energía se le tiene que extraer o quitar, ¿verdad? Hasta pasar, obviamente, al estado sólido. ¿Ya? Ese cambio de estado, ¿cierto? Y esa temperatura, ¿verdad? Tiene relación con el concepto que se llama calor latente, ya que, para que ustedes lo sepan, básicamente es la cantidad de calor que necesita, ¿cierto? Una sustancia para aumentar o disminuir su temperatura. ¿Ok? Que después más adelante, ¿cierto? En otros videos voy a explayarme un poquito más acerca de aquello. ¿Ok? Entonces, una sustancia, como dice ahí, experimentará un cambio de estado de la materia cuando alcanza cierta temperatura. Y ahí tenemos, ¿cierto?, los cambios de estado que podemos ir trabajando, ¿ya? Pero como dije yo en este video, ¿cierto?, ese cambio de estado se va a mantener constante hasta que, obviamente, ya pase toda la materia a ese estado, ¿cierto?, específico. Los cambios de estado, como dije, también se llaman cambios de fase,
¿ok? De sólido a líquido, de líquido a gaseoso, o también, ¿cierto?, de sólido a gaseoso directamente, que es la sublimación o la sublimación regresiva o inversa, ¿cierto?, que es en el caso contrario. Ya, entonces ahí tenemos, ¿cierto?, los 6 estados, los 6 cambios de fase básicos que tiene la materia. No, pues, no vamos a hablar, ¿cierto?, en este video de los 30 estados de la materia que existen, ¿ya? Pero los 3 básicos, ¿cierto?, son obviamente el sólido, el líquido y el gaseoso, que son los estados más simples. ¿Ok? Entonces, eso es cuando los cambios, cuando la materia cambia de estado, cuando cambia de fase, ¿cierto? No es que ahora, por ejemplo, cuando tome un trozo de hielo y empieza a derretirlo, esté pasando, ¿cierto?, al estado. No, ¿ya? Yo le aumento la temperatura, ¿cierto?, para que llegue a los 0 grados y ahí recién se empieza como a derretir si lo queremos colocar en ese sentido. Bien, ahora, uno de los fenómenos que está relacionado con los cambios, ¿cierto?, de la temperatura en los cuerpos es lo que se llama, ¿cierto?, una dilatación térmica. Ya, por ejemplo, antes de pasar a eso, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto?, lo mismo que yo expliqué, ¿verdad?, en la diapositiva, ¿cierto?, anterior, ¿cierto?, que es esta de acá, ¿verdad? Que es cuando cada acento valor, ¿cierto?, se experimenta, obviamente, el cambio de estado, ¿cierto? Que el punto de fusión son los 0 grados y el punto de ebullición son los 100 grados, por ejemplo, en el caso del agua. Ya va a depender de la sustancia, obviamente. Ahora sí, nosotros hablamos de la dilatación y la contracción térmica. Nosotros generalmente cuando hablamos de este fenómeno, nosotros podemos darnos cuenta de que a veces cuando le impregnamos energía térmica a un cuerpo, este va a comenzar a aumentar su temperatura naturalmente a cualquier cuerpo, ya seamos nosotros, un trozo de hielo, un metal específicamente. Y en este caso, ¿cierto? Específicamente con los metales, pasa esta situación, empieza a aumentar el tamaño o empieza a disminuir el tamaño, ¿ya? Ese fenómeno que ocurre se llama dilatación térmica, ¿ya? Cuando la temperatura aumenta, o se llama contracción térmica cuando la temperatura disminuye. Es decir, que yo, por ejemplo, una viga de metal, ¿cierto? Por ejemplo, una línea de tren, ¿verdad? Va a empezar a estirarse cuando aumenta la temperatura, que por ejemplo generalmente las vigas de tren, ¿cierto? Están siempre en constante contacto con la energía del sol. Entonces, constantemente, ¿cierto? Aumenta su temperatura. Ahora, obviamente las vigas de metal, ¿verdad? Tienen un límite. Entonces, obviamente no pueden pasarse de eso y obviamente ya se evita, ¿cierto? Obviamente, perdón, se evita obviamente de que generalmente se salgan, ¿cierto? De esa vía que estemos utilizando. Entonces, ahí en ese caso, ¿cierto? Los metales, más específicamente, su temperatura empieza a aumentar y empiezan a estirarse. Lo mismo que cuando se le quita energía y su temperatura disminuye, estos comienzan a contraerse térmicamente hablando. Por ejemplo, siempre está el experimento de colocar un huevo duro, por ejemplo, o un huevo cocido, ¿cierto? Y meterlo dentro de una botella, ¿verdad? Pero sin romper el huevo, ¿cierto? Y eso también es un caso, ¿cierto?, de que el objeto se puede expandir, ¿cierto? Ya para poder entrar, ¿cierto?, por el orificio de la botella sin destruirse, ¿cierto? O sin modificar su forma, digámoslo así, ¿ya? Pero acá en este caso, este fenómeno más particularmente es cuando la energía o la temperatura, ¿cierto?, en este caso, empieza a aumentar y su tamaño, ¿cierto?, aumenta. Ahora, ¿de qué depende? Obviamente, depende de 3 factores muy importantes para experimentar, ¿cierto?, un cambio en el tamaño. Primero, la longitud natural o el largo natural, ¿cierto? Ya que es el tamaño inicial que tiene el objeto, ya sea en una dimensión, 2 dimensiones o 3 dimensiones, según corresponde. Va a aumentar su largo o su superficie o su volumen, bien, según sea. Pero en este caso más particularmente vamos a tratar más específicamente el largo natural, o sea, en una dimensión. También depende, obviamente, de la variación de temperatura, ¿cierto? Si la variación es más grande, el tamaño aumentará, ¿cierto? Obviamente más grande. Si la variación es más pequeña, ¿cierto? Se dilatará menor o se contrará menor, ¿cierto?, en tamaño. Y también depende de las características del objeto que se llama el coeficiente de dilatación, ¿ya? Y este coeficiente representa la capacidad que tiene cualquier objeto de cambiar su tamaño en función de cuánto varía su temperatura. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo un trozo de cobre, ¿cierto? Si tengo un trozo de hierro, ¿verdad? Estos van a cambiar de diferente manera, ¿cierto? Porque tienen un coeficiente de dilatación distinto, porque sus características térmicas son distintas. Y por lo tanto, ¿verdad? Perdón, vamos a tener, ¿cierto? Un
coeficiente diferente. O sea que va a experimentar diferentes cambios, ¿cierto? Quizás se va a estirar más el cobre o se va a estirar más el hierro según corresponda, ¿ya? Obviamente, como dije, también depende de qué tan largo es el objeto o cuál es la variación de temperatura, que es la temperatura final que tiene el cuerpo menos la temperatura inicial. Entonces, estos cambios en el tamaño, ¿cierto? Esta dilatación o contracción térmica, ¿cierto? Ya sea para los dos casos, ¿cierto? Depende de esos tres factores: el tamaño inicial, el cambio de temperatura o la variación de temperatura y las características del objeto que está relacionado con el coeficiente de dilatación. Ahora, ¿cómo se puede calcular, cierto, este largo final que vamos a trabajar nosotros, cierto? Tenemos esta expresión que está acá, cierto, que en el canal también hay un video que se puede estudiar para trabajar, ¿cierto? Obviamente con los problemas de esta fórmula. Ya tenemos que el largo final, ¿cierto? Es igual al largo inicial, ahí está el tamaño inicial del objeto, más, ¿cierto? El producto entre el largo inicial, que son los tres factores, ¿cierto? El largo inicial, el alfa, ¿cierto? Es el coeficiente de dilatación, y el triángulo con la T o delta T, ¿cierto? Es la variación de temperatura, ¿cierto? Ahí está especificado, ¿ya? Y está, ¿cierto? Si vuelvo para atrás un poquito, ¿ya? Se van a dar cuenta que están los tres factores, ¿cierto? Tenemos el largo inicial, ¿cierto? Que es el tamaño inicial, el LI, ¿cierto? El delta T o el triángulo con la T, ¿cierto? Es la variación de temperatura, y el alfa, ¿cierto? Es el coeficiente de dilatación. Entonces, cuando vemos la fórmula, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta de que en ese triple producto, ¿cierto? En el producto entre las tres cantidades, está experimentándose, ¿cierto? Una dilatación o una contracción térmica, ¿ya? Ahora, ¿por qué se le agrega una suma más el largo inicial? Porque lo que estamos calculando es el largo final. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no sé, supongamos que la barra de metal medía 10 metros y se dilata, ¿cierto?, 5 metros. El largo final no son 5 metros, sino que son 15. Entonces se le suma, ¿cierto?, ese largo inicial, esa cantidad, ¿cierto?, de dilatación, ¿cierto?, o contracción térmica. Si fuera una contracción, obviamente va a ser un menos en este caso, ¿ya? Porque la variación de temperatura va a ser negativa si fuera una contracción. Si es una dilatación, ¿cierto?, esa variación de temperatura es un valor positivo. Y acá podemos ver, ¿cierto? Ya cómo esa tuerca, ¿verdad? Que está conectada a un resorte, cuando se le coloca la vela encima, va a empezar a ir bajando. Y eso es porque el metal, cuando está en contacto con el calor, se empieza a dilatar. Y obviamente el resorte sabemos que experimenta una fuerza elástica. Entonces, obviamente va a empezar a estirarse producto del aumento de temperatura. ¿Ya? Porque es un metal, y los conceptos, perdón, de dilatación y contracción térmica, ¿cierto? Van a depender mucho específicamente en el caso de los metales, ¿ya? Entonces, eso es este fenómeno, ¿bien? Bueno, para terminar esta parte, ¿cierto? Este videito, vamos a ver algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la temperatura? Dijimos en este video, ¿cierto?, que la temperatura es un indicador de la velocidad que tienen las partículas, ¿verdad?, de una sustancia, ¿cierto?, de la energía cinética, ¿verdad?, más específicamente. ¿En qué se diferencia con la sensación térmica? En que la sensación térmica, si bien es una medición de la temperatura, es una medición más subjetiva, más que la temperatura, que es una medición más objetiva, con el caso, por ejemplo, del termómetro, que es el siguiente video que vamos a trabajar después. ¿Cómo se produce un cambio de estado de la materia? ¿Cierto? Cuando la sustancia alcanza cierta temperatura, ya sea una temperatura, por ejemplo, de fusión, una temperatura de ebullición, por ejemplo, ¿ya? Ahí cambia de estado, pero solamente cuando llega a esa temperatura. Y ahí se produce una transición que generalmente es muy breve, ¿ya? Para cambiar de estado de la materia o cambiar la fase, que se dice. ¿En qué consiste la dilatación térmica? ¿Cierto? Es cuando un trozo de metal, generalmente, o cualquier sustancia, aumenta el tamaño, ¿verdad? Cuando está en contacto con una fuente de calor, ¿cierto? O cuando recibe energía térmica, en este caso. La contracción es el caso contrario, cuando le sacamos energía térmica a esa sustancia para reducir su tamaño. ¿Qué es el coeficiente de dilatación térmica? ¿Cierto? Es la capacidad que tienen las sustancias para modificar su forma, su tamaño específicamente, cuando la temperatura varía, ya sea en una contracción o sea en una dilatación térmica. Así que nada más, espero que les haya quedado bien claro con este video. Les recuerdo, cierto, que lo pueden compartir, lo pueden, cierto, enviar a otras personas que quieran aprender mucho más acerca de este concepto que es la temperatura, ya que es la última parte, cierto, específicamente de esta unidad, cierto, que es el octavo básico ya acá en nuestro país. Así que eso,
los dejo invitados para el siguiente video, ¿ya? Y nada más, ya, ahora vamos a ver si, creo que se quedó pegado. Ah, ahora sí, ¿cierto? Nada más, me despido acá en Mundo Física Chile, yo soy Diego y nos vemos en otra oportunidad acá en otro videito más de estos conceptos, ¿cierto? De física que siempre a algunos les cuesta memorizar o aprendérselo generalmente. ¿Ya? Hasta la próxima.